Buenas noches, Miss. En este caso voy a empezar con la exposición de las respuestas de la ronda de preguntas con respecto al último trabajo de campo en representación del Grupo 3 junto con Jonathan Wagner y Andy Custodio. Mi nombre es Alonso Lescano y voy a empezar respondiendo la primera pregunta sobre la relación de exportación y exportaciones y balance de pagos, ¿no? Estos movimientos, en qué parte de balance de pagos se registran y además también si contribuyen a la generación de déficit o superávit. Bueno, hay un ejemplo bastante claro que creo que resume la idea. Para empezar, la balanza de pagos es un indicador macroeconómico que registra las operaciones que realiza un país con los demás países del mundo. Es un registro de todas las transacciones que realiza un país. Para esto, pues el objetivo de este indicador es informar al gobierno sobre la posición internacional del país y ayudar a toda la toma de formulación de políticas monetarias, fiscales, comerciales. Además, esta está dividida en tres cuentas: la cuenta financiera, la cuenta corriente, la cuenta financiera y errores y omisiones. Ahora, con respecto a exportaciones e importaciones, tengo un ejemplo bastante conciso que puede resumir de alguna manera en dónde se ubica las exportaciones e importaciones en la balanza de pagos. A ver, las expos e impos van directamente a la balanza comercial, en la cuenta corriente. No obstante, van con diferente connotación. Podríamos poner este ejemplo. Si se realizan importaciones de bienes de China por un total de $10.000, esta importación iría con carácter negativo en la balanza comercial, en el apartado de balanza comercial en la cuenta corriente. De carácter negativo, ¿por qué? Porque es una salida de efectivo. A pesar de que es una importación de bienes, que entran bienes, productos al país, es una salida de efectivo hacia ese país. Recordemos que es un indicador macroeconómico que registra transacciones. En este caso, el efectivo sale por estas importaciones. Y con relación a las exportaciones, van con carácter positivo. Por ejemplo, si se realizan exportaciones de bienes a países europeos por $30.000, las exportaciones de bienes irían en la balanza comercial, en el apartado de cuenta corriente, y con carácter positivo. Y esto responde también la pregunta adicional. A ver, esto genera, pues, en caso de Expo e Impo, un superávit y un déficit. Y aquí está el concepto clave. Hay actividades que generan ingreso de divisas, conocidas como crédito, y las actividades que generan salida de divisas, conocidas como débito. Dentro de las actividades que generan ingreso de divisas, como el superávit o conocido como crédito, están las expos, las remesas que ingresan a un país, el turismo, los préstamos obtenidos, las inversiones extranjeras, y en la parte de débito, que son las actividades que generan déficit o salidas de divisas, están las importaciones, las remesas que salen de un país, el turismo de un residente en el extranjero o el pago de una deuda. Gracias. Buenas noches, profesora. En el primer trabajo de campo, nosotros escogimos la empresa Camposol, la cual exporta uvas, mangos, arándanos, paltas, entre otros. Camposol tiene más de 25.000 hectáreas de tierras en las zonas ubicadas en Libertad y Piura. En 2021, el Gremio de Comercio Internacional destacó que la principal empresa exportadora de Perú fue Camposol. Esta realizó despachos por aproximadamente 313 millones de dólares. Ahora, en cuanto a la pregunta del ejercicio, ¿cuáles son los riesgos más importantes a los que se encuentra expuesto la empresa que seleccionamos en la primera entrega, que es Camposol? Nosotros sabemos que Camposol tiene una sólida posición en el mercado. Sin embargo, eh, toda empresa tiene riesgos, y el riesgo principal que hemos identificado radica en el mercado estadounidense, ya que en este caso varios economistas determinaron que ésta ha estado en una recesión técnica, y hace poco se identificó que había salido por poco. Sin embargo, hay
bastantes probabilidades que vaya a tener una fuerte recesión en el 2023. Y esto impactaría directamente en las exportaciones latinoamericanas. En eso se incluye el mercado peruano, las exportaciones de Perú y por ende Camposol, ya que sus exportaciones se verían reducidas. Ahora, ante este riesgo vemos que Camposol ha incrementado su enfoque en China y esto le permitiría reducir pérdidas y exportar a un mercado que tiene un poco menos de riesgo aparentemente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Andy Custodio, soy alumno de la UPN y hoy como grupo nos ha tocado con ver la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué medios de pago se consideran como los más recomendables para la empresa, teniendo en cuenta cada uno de los riesgos, ¿no? En base a eso, nosotros hemos puesto que para el tema de lo... Existen tres medios de pagos, los cuales la transferencia, la cobranza documentaria y la carta de crédito. La transferencia se podría decir que es el medio de pago más seguro para el exportador, pues él antes de realizar el embarque, él ya ha recibido todo el dinero, ¿no? Antes de haber enviado la mercadería, él ya recibió el dinero o recibió la transferencia de fondo. Sin embargo, este uso es limitado ya que requiere una extremada confianza con el exportador. El segundo método de pago es la cobranza documentaria. Es la tramitación por un banco con los documentos comerciales que pueden ser las facturas, los documentos de embarque, certificados de origen, y estos pueden ir acompañados con una letra de cambio. Aquí los bancos actúan como intermediarios y no requieren de una línea de crédito para ambos. Y el tercer medio de pago sería la carta de crédito, ¿no? O crédito documentario, que también es considerada como un medio de pago más seguro, pues es el banco del emisor que emite la carta del crédito, se compromete por cuenta de su cliente o el importador a realizar el pago al proveedor o beneficiario de la cantidad de dinero que se ha pactado. El cobro de esta carta es a través de una presentación de documentos, ¿no? Y bueno, estos serían los tres elementos, o sea, los tres, perdón, medios de pagos más recomendable, ¿no? Siempre es recomendable, ¿no? Si es que es la primera vez que vas a exportar, ¿no? Un cliente que no te tenga mucha confianza, lo primero que te va a pedir es una transferencia, pues, ¿no? Ya que este le representa menor riesgo a él. De los financiamientos de pre-embarque, post-embarque, factoring y forfaiting, ¿en qué caso se recomendaría el uso de cada uno de ellos? A ver, lo primero es que el uso del financiamiento de pre-embarque es para financiar el proceso cuando la mercadería aún está en proceso de realización, ¿no? Antes de que la mercadería esté producida, ¿no? Durante ese tiempo es el financiamiento de preembarque. Para hacer uso de este financiamiento de preembarque es necesario ser cliente del banco y estar calificado para ser sujeto de crédito por parte de ellos. Para ser financiado por el banco exportador está obligado presentar los documentos que lo respalden el embarque, ¿no? Sin embargo, este financiamiento preembarque también se puede convertir, una vez enviada la mercadería, un financiamiento posembarque. Este es cuando la mercancía ya fue despachada y los requisitos para obtenerlos, y para los requisitos para obtenerlo es el mismo que el preembarque. Luego de ello tenemos otro financiamiento que es el uso del factoring, que es un contrato mediante el cual se realiza un descuento de una factura que tiene un pago diferido, ¿no? Un pago a futuro. Como garantía de pago, un banco o una compañía ubicada en el país del importador está dirigida y esta está totalmente dirigida principalmente para empresas exportadoras que venden a cuenta abierta y sin utilizar una carta de crédito o cobranza documentaria. Esto de acá solamente cubren el riesgo de insolvencia financiera, pero no cubren riesgos que son causados a través de una disputa comercial. Y el último medio de pago, el último financiamiento es el forfaiting, que vendría a ser la venta sin recurso a una entidad financiera de letras
o pagarés con un aval bancario en caso de cobranza. Aquí el vendedor cede sus derechos de cobranza a cambio de recibir un pago adelantado de una entidad financiera que compre estos documentos a una tasa de interés con un descuento y cobra una comisión por efectuar esta operación. Esto libera al exportador de los riesgos de cobranza. Esto también es importante señalar que no es necesario que el cliente tenga una línea de crédito con el banco, pero ya que esta operación la asume el riesgo el banco que emitió la carta de crédito. Gracias. Y bueno, para terminar con la ronda de preguntas, el cierre con relación a la quinta pregunta nos habla sobre el consejo que podría brindar el grupo a una empresa en caso de implementación de planeamiento financiero, considerando todo lo que se ha visto en el curso. A ver, ante esto creo que resulta importante hacer un breve repaso sobre lo que se ha visto alrededor del ciclo y creo que ello podría resumir en parte el entendimiento de estos conceptos y la aplicación como consejo en cuanto a una estrategia que se base en la implementación de un planeamiento financiero para una empresa. A ver, creo que una de las principales características que el curso ha presentado ha sido este proceso de compraventa internacional, la diferencia de establecer entre lo que significa el comercio internacional y el comercio doméstico. Empezar a ver nombres tales como factura comercial o el certificado de origen o la carta de crédito, el documento de transporte, todo lo que es el certificado o lista de embarque o el certificado de inspección o ver el bill of lading, empiezan a ser de alguna manera términos que vemos con mayor cotidianidad dentro de toda la carrera, pero que financiamiento comercial ha podido plantear para ver la figura no solo desde el lado de Expo e INPO como la mayoría de cursos, sino el poder entender cómo se realizan las principales transacciones operacionales entre empresas en esta dinámica de importaciones y exportaciones. Y no solo eso, sino que también brindar herramientas con relación a los factores de riesgo, los cuales pues es conocido porque todas operaciones de comercio internacional llevan asociados un riesgo superior, y esto principalmente por la dinámica de distancias y tiempo, ya que no son realizados en el mercado local. Pero no solo eso, no solo los factores de riesgo, sino también las formas de pago. Hemos podido conocer los pagos por adelantado, los pagos a vista, los pagos a plazo o las cuentas abiertas, el Open Account, que es básicamente ya el consolidado de una persona que no solo ha podido establecer buenas dinámicas y buenas bases de comercio internacional, sino que lleva años de experiencia dentro del rubro para poder conseguir este nivel crediticio con relación a su banco. Y esto a nivel internacional, de transacciones internacionales. También podemos, de alguna manera, hablar de las cobranzas internacionales, donde hemos podido ver las cobranzas simples, las cobranzas documentarias, las ventajas y desventajas de las cobranzas internacionales. Y acá es donde ha entrado a tallar también el término de la carta crédito. La carta de crédito como medio de pago mediante el cual al banco del importador, a solicitudes de se compromete a pagar a un exportador una cantidad determinada, todo a fines de poder concretar de alguna manera las operaciones internacionales. Frente a esto, también se mencionaron los beneficios del uso de la carta de crédito con relación a exportador e importador, sobre la reducción en el caso del exportador de la necesidad de verificar el crédito de solvencia del comprador, y en base al importador de esta seguridad que el pago del exportador se va a efectuar únicamente si éste cumple lo prometido con respecto a la transacción internacional, a la operación internacional como tal. Ahora, hemos conocido los diferentes tipos de cartas de crédito, como la irrevocable, la visada, la confirmada, la revolving, la cláusula roja, la cláusula verde, la transferible, diferentes tipos de cartas de crédito que nos han dado de alguna manera diferentes dinámicas que se manejan durante las transacciones internacionales, como la irrevocable, la que no puede modificarse, o la avisada, la que el banco
notifica o avisa, solo notifica o avisa la carta de crédito al exportador sin adquirir un compromiso de pago, o tal vez la confirmada, cuando el banco del exportador añade la confirmación, pero también del banco del importador, o la revolving, ¿no? Que es cuando el banco del importador emite una carta de crédito por un importe máximo, ¿no? Renovable tantas veces como sea conveniente. O también ver esa dinámica de cláusula verde, ¿no? Similar a lo que propone, por ejemplo, la cláusula roja, donde el exportador cobra a la vista anticipos a cuenta y riesgo del comprador, a riesgo del comprador hasta cierto tope porcentual del importe. O, por ejemplo, el tipo de carta de crédito que también es transferible, aquella carta de crédito donde el beneficiario puede o no transferir el total o también de forma parcial la carta de crédito a otro beneficiario. Términos que hemos podido conocer dentro de una dinámica de transacciones internacionales que nos han permitido de alguna manera entender y que son forman parte del principal consejo al momento de establecer un planeamiento financiero a nivel internacional. No obstante, también está la dinámica dentro ya del financiamiento como el capital del trabajo, el financiamiento de ventas al exterior, las opciones que tiene el exportador para financiarse, las opciones que tiene el importador, el comprador al momento de financiarse, las líneas de crédito, la importancia de básicamente no solo ser de alguna manera un buen pagador o responsable a nivel crediticio, sino la repercusión que va a tener esto ya no solo en una transacción doméstica, sino a nivel internacional. Asimismo, también hemos podido ver los tipos de financiamiento para comercio exterior. Acá ha entrado el financiamiento de preembarque, el financiamiento de post-embarque, hemos podido ver el factoring internacional, el forfaiting, términos que, por ejemplo, en negocios conocemos como el factoring, pero la diferencia aplicada hacia la dinámica internacional, el financiamiento del preembarque, el cual compone desde básicamente el pacto de la compra por parte del importador hasta el embarque, o el del post que cubre toda esta parte, pues, logística que es difícil muchas veces de poder cubrir y que de alguna manera es un riesgo también para el exportador, el financiamiento del post-embarque, que es básicamente hasta la llegada al puerto del importador, del puerto de llegada, y el financiamiento mediante compra de documentos. A ver, acá esto es muy importante, ya que entramos en todo lo que es el factoring internacional y el forfaiting. A ver, el factoring internacional, como sabemos, es la compra de deuda, ahora relacionada y directamente hacia los proveedores. En este caso, el importador lo que hace es hablar con su banco y poder ejecutar la compra de deuda, en este caso del exportador, el que está haciendo la exportación, para tomar responsabilidad documentaria, que asume la responsabilidad del banco que acepta tramitar esta cobranza documentaria, la responsabilidad de cumplir estrictamente con los términos establecidos en la carta de instrucciones. Y aquí también tenemos un flujograma de cómo funciona estas transacciones internacionales bajo la premisa de bancos que trabajan ya de forma internacional. Y acá es donde entran términos como el SWIFT, que es el código que se utiliza para verificar, así como si fuera un voucher internacional. Y el forfaiting, que es la venta sin recurso a una entidad financiera con letras de cambio o pagarés. Finalmente hemos podido ver también los programas de garantía, los seguros de crédito, los fondos de garantía internacional y también la dinámica de coberturas cambiarias. Acá es donde hemos podido apreciar el forward de monedas, que los forwards son contratos de compra o venta de una moneda a futuro, y también la determinación del precio del forward, que es básicamente la determinación de los tipos de cambio forward, donde se toma en cuenta el tipo de cambio spot. Por ejemplo, soles por dólar, y generar esta dinámica del spread por toda la dinámica cambiaria a futuro del tipo de divisa. Ahora, que es muy importante,
y ya resumida de alguna manera los temas y los tópicos que hemos podido apreciar en el curso y a lo largo del ciclo, creo que uno de los principales consejos como tal, y parte desde el conocimiento como grupo y como alumno, parte creo yo que una empresa no solo debería limitarse al conocimiento de operaciones domésticas. Al fin y al cabo, toda empresa competitiva e innovadora debería tener bajo sus filas la implementación de planeamientos de estrategias en general, pero hoy en día mucho más importante, un planeamiento financiero, donde le permita hacer proyecciones de flujo de caja, proyecciones de flujos que le permitan no solo capitalizarse, sino que también pueda de alguna manera entrar en una dinámica de toma de acciones estratégicas, operacionales, administrativas, financieras, y donde de alguna manera pueda incurrir en dinámicas de crecimiento y saber el potencial que puede llegar a tener a futuro. Ahora, todo esto se multiplica y potencia cuando hablamos de dinámicas internacionales. El planeamiento financiero de las empresas hoy en día es un concepto limitado para la mayoría de organizaciones en el país. No obstante, como grupo confiamos que el planeamiento estratégico que de alguna manera implementen las empresas a nivel financiero puede mejorar a raíz de la educación financiera que se ejecute y el conocimiento de estrategias de, de todo tipo, ¿no? Al estilo de financiamiento, en la dinámica de todo lo que tenía que ver con programas de garantía, todo lo que tenía que ver con financiamiento, todo lo que tendría que ver con más y medio de pago, o el conocimiento de lo más teórico, saber operaciones básicas de comercio exterior. Creo que todo ello resume en que la educación financiera puede brindar el uso de herramientas que están al alcance de todos. No obstante, el desconocimiento nos limita la apertura a puertas que pueden no solo abrirnos a nuevas oportunidades, sino también a nuevos mercados. Gracias.